Em, ya voy a aprovechar de avanzar igual con un poco más de materia. Em, que igual es materia necesaria, a pesar de que yo creo que igual la han visto antes. Ya el tema de los sistemas de iniciación y temas relacionados con em, los detonadores. ¿Por qué yo vuelvo a ver esta materia? Que igual ya hemos visto en extracción mina 1. Es porque, bueno, con ustedes no estuvieron conmigo en extracción mina 1, pues, así que no tengo idea que le habrá hecho el otro profe. Y ni siquiera sé quién le hizo extracción mina 1, así que no sé si le habrá hablado sobre los sistemas de iniciación y si lo habrán visto todo. Entonces prefiero tomar precauciones y volver a revisar ese tema, cosa que después no me digan que no lo han visto. Ya, bueno, la clase pasada vimos lo que eran los sistemas a fuego, principalmente los que, o sea, vimos a fuego y una parte no eléctrico, creo, mecha y cordón. Ya la mecha es parte del sistema a fuego, cordón parte del sistema no eléctrico. Sí, creo que sí fue. Entonces ahora nos queda como la segunda parte del sistema no eléctrico, que serían los tubos de choque. ¿Mm? En los sistemas no eléctricos hay dos grandes grupos. Uno son los cordones detonantes y otros son los sistemas no eléctricos con tubos de choque, ya que son bien diferentes unos de otros. Ya principalmente porque el cordón tiene un tipo de explosivo con el que se conforma el núcleo o todas las propiedades dependen de ese explosivo, que es la pentrita. En cambio, los tubos de choque tienen otro explosivo y que también le da otras propiedades, sobre todo con la velocidad de detonación a este producto. Entonces ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Ya, igual me interesa saber si es que han visto estas cosas. ¿Mm? Si han visto cuáles son los detonadores no eléctricos, por ejemplo, con tubos de choque. ¿Lo vieron en extracción mina 1 eso? ¿Se acuerdan de algo? O se los mencionaron, pero no les quedó mucho de eso. Igual falta un repaso. Ya. Bueno, con los sistemas de iniciación siempre se confunden. Cosas típicas es en la confusión. Está, por ejemplo, que confunden lo eléctrico con lo electrónico. O de repente al tubo de choque le llaman cordón o le llaman... No, eso es más típico que le llaman cordón. Ya, pero esas son más especificaciones técnicas de este asunto. Pero igual como que les cuesta diferenciarlo. Supongo que es porque también no lo están viendo físicamente, así que se da para confundirse. A diferencia de los explosivos, los sistemas de iniciación se componen casi de lo mismo. Una cápsula, un canal a través del cual se distribuye el explosivo que llega a esa cápsula para generar la detonación. Que este canal puede ser el tubo de choque, puede ser, bueno, el cordón detonante no funciona con cápsulas, pero también se distribuye a través del cordón. Y en el caso de los eléctricos y electrónicos, se transmite por los cables, ¿m? Por los cables de cobre que tienen. Pero bueno, yo no le doy mucho énfasis a eso porque estoy consciente que las diferencias las van a poder establecer más cuando lo vean físicamente esto, en terreno. ¿M? Ahí sí que les van a quedar bien claro porque en una foto no se analizan todas las variables que están involucradas. Ya, entonces este sistema funciona con tubos de choque. ¿M? Eso es lo importante. O tubo de señal también le llaman a- al canal por donde se distribuye el explosivo.
¿Ya? Este sería pues, como el tubito plástico que llega a la cápsula. ¿Mm? Todo ese tubo que puede tener una longitud bien variable, pueden ser un par de metros y pueden ser 1 kilómetro también de tubo. ¿Mm? Depende de la aplicación que uno quiera hacer. Pero hay tubos que son de 1 kilómetro de largo, una locura. Pero hay empresas que lo ocupan y los necesitan. ¿Ya? Por eso también lo fabricaron de ese largo. Ya, pero generalmente es un conector plástico, ¿m? En la mayoría de los casos, conector plástico, el tubo y la cápsula de aluminio. Esos son como los componentes principales del producto y también tienen una etiqueta que entrega información. ¿Qué es lo particular? Que en el caso de los tubos de choque, el explosivo que está dentro no es de los más potentes ni de los que tienen propiedades más elevadas. Así que eh, ese explosivo le da la particularidad de solo alcanzar 2000 metros por segundo, ya porque no es un explosivo muy potente. En cambio, en el cordón detonante, el explosivo con el que estaba compuesto el cordón le da una velocidad de 7000 metros por segundo, ¿ya? Bien distinto a este. Bueno, el HMX, que es el explosivo que está dentro, se va a ver de esta forma. Si cortamos el tubo, nos vamos a encontrar con estas características. Es bien parecido a la pólvora y también se parece a las chispitas. Bueno, ahí se me va a caer el carnet porque yo cuando era chico había unos fuegos artificiales que eran las chispitas y también los petardos. Cuando uno los abría, encontraba algo parecido a esto. Aunque los petardos eran como pólvora más oscura, como pólvora negra. Ya, pero esta es como más gris. El HMX, ¿por qué se ve así? No es que el explosivo tenga este color, sino que es una mezcla con aluminio. Ya, entonces eso le da la capacidad de tener este color más gris o plateado. Los tubos tienen que resistir varias elongaciones, fricciones, también agentes externos como los rayos ultravioleta, em, quizá algunos químicos, sustancias químicas que estén sueltas por ahí, el agua, pisotadas, que le pasen equipos por encima. En la faena minera siempre hay una gran cantidad de movimiento, así que por eso tienen que ser resistentes, los tubos sobre todo, las cápsulas no, porque generalmente la cápsula ya está en el fondo del pozo cuando los equipos se están moviendo o el personal mismo, pero son los tubos los que quedan ahí como a la deriva, ¿m? Expuesto a la radiación ultravioleta, esfuerzo físico, ¿ya? En general todo lo que tenga que ver con un desgaste de este plástico. Entonces por eso tienen que ser resistentes y van a tener varias capas. ¿M? O sea, la mayoría son de 3 capas y cada capa tiene su función particular. Ya, tenemos entonces dentro del tubo una mezcla de HMX con aluminio. El HMX es el explosivo. Ya, y se adhieren a la capa interna, ¿m? Esa mezcla de HMX más aluminio. Entonces va a depender si ocupamos tricapa o bicapa, la cantidad de HMX y aluminio que va a tener. Bueno, el aluminio no varía, porque se mantiene en 5 miligramos, pero el HMX sí, porque si es tricapa, tiene un poquito más que el bicapa, 2 miligramos más. Si esto lo llevamos a una condición em, como que podríamos dar un ejemplo más físico de la cantidad que hay ahí. Imaginen ustedes que las aspirinas más chicas son de 100 miligramos, ¿ya? Y si muelen una aspirina de 100 miligramos y la intentan distribuir lo más homogéneamente posible en 1 metro, la cantidad de HMX que hay es 5 veces menos que eso.
¿ya? O sea, es algo casi imperceptible. Y con eso es suficiente para que se transmita acá la onda de choque, que por eso también se llaman tubos de choque, porque la energía acá se transmite como onda de choque. Ya no es un calor, ni una combustión, ni nada, como pasa con las mechas, por ejemplo. Acá es una onda de choque, con súper poca cantidad de explosivos. 18 miligramos es muy poco. Entonces vamos a tener estas características dentro del tubo, lo vamos a encontrar así. Bueno, vamos a estudiar más los tricapas porque son los más utilizados y los más seguros también. Entonces ahí vamos a encontrar que la capa externa va a resistir todo lo que son rayos ultravioleta, abrasión, golpes, erosión también. Todo lo que tenga en general contacto con el entorno, o esfuerzo físico y también sustancias químicas que podrían afectarlo. Ya el tema de la radiación ultravioleta em, puede generarle desgaste a los tubos porque en algunos casos pueden estar varias horas expuestos a la radiación. Ya, y eso podría incluso en algunos casos generar que se pueda agrietar el tubo, ya, si es que son muchas horas de exposición. Ya, y si la radiación es, bueno, generalmente extremadamente alta en el desierto, así que les puede generar daño eso más otras componentes, otras variables que están ahí involucradas. La capa media, que va a estar tratando de soportar, va a ser principalmente la tensión, la elongación, y si es que algún agente químico llega a pasar, la capa externa, la capa media, lo va a retener o a sostener. ¿Ya? O sea, la función de estas dos capas más externas es evitar que lleguen a la capa interna agentes como pueden ser sustancias químicas, o residuos, o pueden ser aceite, o cualquier cosa que pueda estar ahí en terreno, sobre todo si es en forma líquida, evitar que ingrese a la capa interna porque acá es donde va a estar alojado el explosivo. Entonces, si es que llegan esos agentes externos acá, lo van a inhabilitar, ¿m? Lo van a diluir, lo van a, eh, bueno, en resumen, le van a quitar sus propiedades, ya porque el HMX no es resistente al agua, ya es bien parecido a la pólvora en ese sentido. Entonces, esta capa interna va a estar encargada de distribuir esos 18 miligramos, una cantidad prácticamente que eh, no se puede apreciar de forma física, es casi imperceptible, esos 18 miligramos distribuidos en un metro, los va a estar sosteniendo a través de las propiedades iónicas, em, para que no se muevan, ¿ya? Los 18 miligramos, para que estén bien distribuidos. Yo creo que aproximadamente serán unos 0, a ver, en cada milímetro pueden haber como 0,02 miligramos, algo así. Esa es como la relación de la cantidad que debe haber de explosivos. Bueno, ya estamos casi a un nivel microscópico analizando este tema, pero lo importante acá es que va a evitar que se acumule en algunos sectores y otros queden vacíos. Que eso es lo que puede pasar también si es que ingresa algún agente externo a esta capa. Podría hacer eso, que se acumule en algún sector explosivo y en otros quede vacío. Y entonces cada capa tiene o cumple su función específica. Em, los que vamos a estar evaluando acá, bueno, yo todo lo que les voy a estar mencionando son cosas que pueden aplicar en sus proyectos, así que em, vamos a ver los tubos de choque que se pueden utilizar, ¿ya? Porque hay otros que son más de minería subterránea o que tienen aplicaciones
distintas a las que se pueden realizar en un banco. Ya, pero los que yo les voy a estar mostrando acá en las imágenes son los que ustedes podrían usar en sus proyectos. En proyectos de... O sea, los proyectos que les voy a entregar más rato. ¿Ya? Los que tienen que desarrollar para la segunda y tercera evaluación del curso. Entonces, uno de ellos es el conector dual. ¿Ya? Así se le llama a este producto. Conector dual porque básicamente tiene dos tiempos. ¿Ya? Uno alojado en esta cápsula y otro alojado dentro de la cápsula que está dentro de este conector plástico. Ya estos sistemas de iniciación tienen conectores plásticos casi en todas sus versiones, pero no todos los conectores plásticos tienen un detonador recubierto, ¿ya? Pero en el caso del dual sí lo tiene, ¿ya? Porque si le hacemos un corte a este conector plástico, vamos a encontrar otra cápsula de aluminio. ¿Mm? Em, ¿Qué es lo que pasa acá? Que, bueno, también se le da ese nombre de conector dual porque aloja dos tiempos distintos. Uno son los tiempos de superficie, que es el que está recubierto acá con el plástico, con este que, bueno, en la faena se le dice hueso de perro a este conector. El nombre técnico o el más apropiado es conector 6T. Ya, es el más formal, el 6T. ¿Y por qué se le llama así 6T? Porque tiene la capacidad de alojar 6 tubos de choque dentro de él. O sea, yo puedo conectar 6 tubos, ¿m?, en este sector y tenerlos de forma segura. ¿M? Por eso tiene ese nombre 6T. Acá hay 7 en esta imagen, pero es para explicar que el séptimo generalmente sale expulsado. ¿M? No es seguro conectar 7, pero sí 6, porque los 6 van a quedar bien sostenidos en este sector. ¿M? Esta cápsula tiene un tiempo, ¿m?, y la cápsula acá, la que está descubierta, tiene también otros tiempos. La diferencia es que este tiempo va a ir como en la superficie y el tiempo acá va a ir al fondo del pozo. Ya, pero para temas relacionados con los proyectos que tienen que realizar ustedes, esto tiene poca importancia, la verdad, porque me interesa más la parte económica en la que afecta este producto más que la técnica, ¿ya? Por ahora no vamos a ver tantos temas técnicos relacionados con los productos, sino que más temas económicos. Pero igual es importante que sepan ciertas cosas, ¿ya? Como para que también cuando les toque ver diseño de tronadura, que ahí es más específico todo, lo relacionado con los explosivos, sepan más o menos eh, de dónde vienen algunas relaciones. Ya, por ejemplo, el 6T, este conector, tiene en la parte explosiva solo un explosivo, ya en la zona superior, que aquí generalmente se alojan en la parte como de la cabeza de las cápsulas, se alojan las cargas explosivas. Va a tener solo uno que es la ácida de plomo, ¿ya? Y bueno, ese tema de la fuerza no lo vamos a tocar mucho porque es muy específico, ¿ya? Y para sus proyectos no tiene sentido que veamos cosas tan específicas. Pero las fuerzas generalmente tienen relación con la potencia también, que tiene de detonar una cápsula, ¿ya? Pero solo eso. Acá lo que nos convoca no es para analizar tanto estos temas de cargas de las cápsulas, ¿m? Pero así como hay cargas o fuerzas que pueden llegar a ser de 1, hay otras que pueden llegar a ser de 10 y hay otras que pueden llegar a ser de 12. ¿M? También tenemos la carga o la fuerza del fulminante número 8 o fulminante corriente, que es fuerza 8. ¿M? Así cada cápsula de aluminio va a tener una fuerza característica y a partir de la cual se pueden efectuar diferentes tipos de trabajo.
Ya, pero no les voy a preguntar por estas cosas, así como que me las definan y me las expliquen en sus proyectos, sino que solo del producto en general. Ya si trabajan con un producto, que puedan justificar el uso de ese producto, pero no con respecto a temas de fuerza. Ya eso no es necesario por ahora. Em, Entonces, ya, miren, se me olvidó decirle algo relacionado con el tema de la fuerza, como no lo vamos a ver en tanto detalle. Em, pero, ¿qué causa que unos tengan fuerza 1, fuerza 8, fuerza 10 y fuerza 12? ¿Cuál es el agente principal que provoca estos cambios? Es la pentrita. ¿Ya? Cuando yo agrego pentrita a la mezcla que está en la cápsula, voy a aumentar la fuerza de detonación de esta cápsula. Entonces, a mayor cantidad de pentrita, mayor fuerza va a tener la cápsula. ¿Ya? Por eso acá esta es fuerza 1, porque no tiene pentrita, tiene solo ácido de plomo. Ya en cambio la acá tiene ácido de plomo y también tiene pentrita. ¿Mm? Así que eso, o sea, con la variación de estas cantidades, yo le voy dando la fuerza también a la cápsula o al sistema de iniciación. Así que en la mayor parte de los casos vamos a tener una mezcla de ácido de plomo con pentrita. Antes de eso, antes de llegar acá, tiene que haber un tren de retardo. Ya en el caso de que el conector sea de tiempos cortos, va a tener un solo tren de retardo. Ya, y a medida que yo quiera aumentarle más la capacidad de detonar o aumentarle más el periodo de tiempo en que debería ser detonado, le voy a ir agregando más tren de retardo. Pero en general son máximo tres los trenes de retardo que se le pueden agregar a una cápsula. ¿Ya? Esto hay que verlo como bloqueos, ¿ya? O como zonas que tiene que pasar el, el explosivo que viene acá en el tubo de choque, que es el HMX. Estas son zonas que tiene que pasar para poder llegar a detonar la ácida de plomo con la pentrina. Y entonces, más bloques o más zonas que tenga que pasar esta detonación que genera el HMX, no, ni siquiera una detonación porque es como una transmisión de energía, ya de la onda de choque. Pero mientras más impedimentos tenga, más tiempo se va a demorar. Entonces, por lo tanto, así se le dan los tiempos de detonación a las diferentes cápsulas. Ya tienen una serie de sellos que están como diseñados para evitar que estos componentes se logren separar. Ya esa es la función que cumplen los sellos. Pero en general, la distribución o la dirección de la transmisión de la energía va a ir a través del tubo de choque, pasando por el sello antiestático, y una vez que pasa el sello antiestático, va a comenzar a afectar el tren de retardo y por último, superando todos estos, va a dar por consecuencia la detonación, cuando ya llega a la ácida de plomo. ¿Ya? Esa es como un poco la interacción que sea, por supuesto que es mucho más rápido de lo que yo les mostré, porque son milisegundos, o sea, mucho menos de un segundo pasa todo eso em, con estos productos. Ya, algo importante que se debe considerar siempre son las etiquetas. Ya en estos productos tenemos que em, ver siempre la información de la etiqueta porque va a ser fundamental saber, por ejemplo, el largo del tubo. Ya en el caso de ustedes, de los proyectos que ustedes van a poder generar, porque miren, ustedes van a tener que proponer cosas para desarrollar ese trabajo. Entonces, una de ellas va a ser el producto, ¿cierto? Van a decir, ya, yo quiero que trabajemos con sistema de iniciación no eléctrico con tubo de choque, porque me conviene más por el tema del precio. Pero dentro de esos productos van a haber duales, MS, LP,
conectores de superficie, conectores MSC, que son los que trabajan con el cordón detonante. Hay varios, entonces van a tener que elegir de ese grupo de sistema de iniciación no eléctrico uno de ellos. Y cuando elijan ese, van a tener que elegir también el largo del, del tubo de choque o del detonador en sí. Entonces ahí tienen que ustedes analizar lo que es la altura del banco y los espaciamientos, ya porque de eso va a depender el largo con el que tienen que trabajar, porque estos sistemas tienen que tener la capacidad de conectarse tanto en el fondo del pozo, pasar la altura banco, ¿cierto? Y conectarse en el pozo al lado. Entonces por eso si van a trabajar con este, tienen que tener esas consideraciones en su proyecto. Ya entonces las etiquetas, ¿qué información importante entregan? Bueno, básicamente son dos. El tiempo del retardo, que esas cosas no las vamos a analizar ahora, porque esto se ve más en diseño de tronadura, todo lo que son tiempos y análisis de resultados. Ya, pero lo que sí me interesa es que elijan bien el largo del tubo, porque si eligen uno más corto o uno extremadamente largo, les va a afectar en los resultados. ¿Ya? Porque si es muy corto, no va a alcanzar a conectarlo con el pozo al lado. Y si es muy largo, les va a generar problemas porque se va a ver desordenada la malla, ¿ah? Con tubos para todos lados ahí. Incluso se pueden intersectar, se pueden confundir, conectar un pozo que no era con otro que no tiene ninguna relación. ¿Ya? Por eso el largo tiene que ser como casi preciso la longitud del pozo perforado más el espaciamiento, cosa que alcance justo a conectarse uno con el que está al lado. Ya miren, entonces ustedes van a tener que elegir, por ejemplo, bueno, el sistema dual, este que tiene tiempo en fondo, en superficie, es de los más usados en cielo abierto y por eso también se los estoy presentando acá. Y yo supongo que también sus profes de extracción mina 1 se los presentó también como uno de los más utilizados, ¿ya? Supongo. Este producto va a tener tiempo en fondo en superficie. ¿Ya? Por eso se llama dual y por eso se presentan las fichas técnicas así. ¿Ya? Tiempo superficie, tiempo al fondo. Bueno, los colores acá también van a darme a mí la seguridad de que estoy eligiendo el producto correcto. Por ejemplo, si saco el verde y yo miro la ficha técnica, voy a ver que el verde tiene estos tiempos, entonces calza justo con lo que yo quiero trabajar. ¿Ya? Y si no calza justo con el diagrama que yo quiero hacer, lo cambio. ¿No? Ahí puedo trabajar con el amarillo, ¿no? Que quizás tiene tiempos que se, se acondicionan mejor a mi contexto. ¿No? Ya, pero independiente de eso, acá lo importante, más que los tiempos y el color del conector plástico, eh, lo que más interesa es el largo, ¿ya? Entonces ustedes van a elegir un producto, van a buscar la ficha técnica de ese producto y de ese fabricante. Y dentro de la ficha técnica, el fabricante les va a decir, miren, nosotros tenemos esta alternativa para ofrecerles, ustedes tienen que elegir una y tenemos estos largos con los que ustedes pueden trabajar. Ya en el caso del fabricante que yo estoy ocupando acá, tienen estos largos de 3,6 hasta 1000 metros o 1 kilómetro. Entonces ustedes tienen que elegir el que corresponda acá. Y de eso va a depender también, porque es importante el elegir un producto que se acomode lo mejor posible a las condiciones de trabajo de ustedes, es porque eso va a depender el precio. ¿Mm? De estos productos, el precio depende del largo del tubo, ¿ya? Entonces el más económico, obvio que va a ser el de 3,6 y el más caro va a ser el de 1 kilómetro, ya porque hay más material involucrado en la creación de ese producto. Entonces por eso es tan importante que ustedes puedan
tomar la decisión correcta en ese caso. Tenemos entonces para superficie, bueno, si ustedes trabajan con el dual, se van a asegurar la conexión de todas las filas, ¿m? Pero les va a faltar la conexión entre filas, ya de la malla. Y esa conexión entre filas se hace con este sistema, ya que es el conector de superficie. Permite conectar entre filas de pozo, em, y darle un tiempo también para, de esta forma, provocar o dar las condiciones, las mejores condiciones para que los tiempos también se distribuyan bien. Ya, pero el tema es que acá, con estos productos, yo también voy a estar haciendo una inversión. Así que eso va a tener consecuencias económicas en sus proyectos. Ya cada vez que utilicen uno de estos, van a tener que pagar por eso. Y esos costos van a ir en la malla de perforación y tronadura que ustedes están trabajando. En general, estos productos tienen el mismo largo, así que por eso no está la especificación acá de los largos con los que pueden trabajar. Porque son como de, a ver cuánto era. Am, Creo que son como de 5 o 6 metros, ¿ya? Y en general todos son así que por eso no hay una tabla de longitudes de esos productos. Y otro producto que podrían utilizar también, en el caso que lo quisieran, son los que conectan el cordón detonante. Ya hay una mezcla de sistemas de iniciación dentro del mismo grupo, sí, porque son no eléctricos, están dentro del mismo grupo, pero donde yo conecto dos productos diferentes, que son los cordones detonantes con un sistema con tubos de choque. Y ese es el MSC, así se conoce este conector, ¿ya? Que trabaja con el cordón detonante. Y acá también van a tener diferentes productos con color y con tiempo. Va a depender de ustedes cuál ocupan, pero para el caso de su proyecto da igual, porque no estamos analizando tiempos ni efectos de la secuencia de detonación de los pozos en los resultados. No vamos a estar analizando eso, sino que principalmente vamos a estar analizando costos, ¿m? Lo que ustedes están invirtiendo en sus proyectos. Así que por ese lado, em, da lo mismo que sea verde, amarillo, rojo, naranja, azul, blanco. ¿M? Lo que importa es el precio de este producto para los resultados que ustedes deben obtener. Ya, así que, bueno, estos son los más usados en cielo abierto. Hay otro más que me faltó acá, que son los MS, ya que también son tubos de choque, que también se pueden ocupar y se pueden combinar con el cordón detonante. Ya, ese otro que podrían elegir ustedes trabajar, ya que me faltó agregarlo acá, pero también es bien utilizado en cielo abierto. Y si lo quieren usar, bueno, ahí podemos ver cuál es el que más se acomoda a las condiciones de trabajo de ustedes. Bueno, y por último, ¿cuáles son las consideraciones al manipularlos? Son prácticamente las mismas que se le dan a todos los productos explosivos, por más que parezcan juguetes, porque en algunos casos uno se puede confundir, se ven inofensivos, como son de plástico, ¿ya? Pero dentro o bajo ese plástico hay sustancias explosivas que nos pueden provocar mucho daño. Ya por eso siempre hay que tratarlos con extremo cuidado y nunca olvidar que son explosivos. Así que no hay que cortarlos tampoco, ni dañarlos, ni golpearlos de ninguna forma. Ya cortar un tubo, por ejemplo acá, como estamos hablando de los tubos de choque, cortar un tubo significa dejar tiros quedados. Ya así, esa es la gravedad que puede generar un corte en una malla de disparo que ya está como con todas las conexiones hechas en terreno. Y a veces se corta un tubo, va a dejar un tiro quedado en ese pozo y en los pozos que vienen después en la conexión. Así que es súper delicado el tema cuando se trata
bueno, tanto de estos productos como de todos los productos que son explosivos. Ya, bueno, traté de hacer la clase lo más corta posible para que alcancemos a ver el tema de la distribución de los proyectos y ver si que alcanzamos a armar algunos grupos y los que no logremos alcanzar los voy a tener que hacer yo nomás, ¿ya? Al azar. Pero aquí, bueno, si ya saben con quién van a trabajar, me pueden ir diciendo y lo vamos a ir agregando acá, ¿ya? Hola, profesor, buenas Lo noches. integra. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿De cuántas personas tienen que ser? 4. 4 integrantes por grupo. Hola, profe. Hola. Profe, yo soy con Anaí Jaime y somos dos. No sé si alguien más se quiere incluir Ahí para Jaime. facilitar igual el trabajo. Ya, ¿quién más está ahí? Y Michael Coronado. Ronaldo. Y no se escribe Michael igual como suena, pero Ah, no como Michael Jackson. no va Michael Jackson. Así. Ahí. No, con I. I Ah, con normal I y K. latina. Sí, Ahí, ah, ahí. ya, vale. Ya, pues ahí estarían faltando 2 para completar ese grupo. Había un compañero que me dijo que eran 3 en un grupo. Se desconectó, se quedó dormido, está tomando 11. El compañero que me dijo que eran 3, que estaban casi listos. A ver, ¿quién fue? Cristian. ¿Qué pasó que ahora no habla Cristian? Después de que me dijo que tenía el grupo listo. Benjamín, Franco, Ignacio, Clarisa. ¿Tienen algún grupo para trabajar? ¿Quieren trabajar con Michael y con Anaís? ¿O prefieren que yo arme los grupos al azar? ¿Mm? ¿Qué hacemos al respecto? Después no me echen la culpa a mí que yo lo hice trabajar con alguien que no querían. Porque si ustedes no conocen a nadie en el curso, no hay mucho más que se pueda hacer. Ya, a ver, ya miren, para ir formando, para ir terminando como un grupo, vamos a dejar a Franco y a Clarisa con Michael. Ya, Franco, Neira. Franco Neira. Clarisa Riquelme, creo. Ah, no, Wilk. Clarisa Wilk. Y ahí ya habría un grupo entonces armado. Ya, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? Cristian Brevis. Como Franco hace 20 segundos me dijo que no tenía grupo, ahora es con Cristian. Oh, me gusta la coordinación que tienen, chiquillos.
súper ordenadito. Ya. Cristian Franconeira, Ignacio Astudillo. Ya. Ya, ¿alguien más que esté por ahí sin grupo? Para agregarlo a uno de los dos grupos que están ahí. A ver, de los que están conectados, Michael sí, Cristian sí, Clarisa, Ignacio también, Franco. Benjamín no tiene grupo. Acá sin grupo, ya. Entonces, a Benjamín lo vamos a dejar en el primer grupo que está ahí. Benjamín Riquelme. Sí. Ya, Benjamín. Todos los demás se van a tener que trabajar con al azar nomás. Ya aquí había puesto los casos medio desordenados, pero no tiene mucho sentido, lo vamos a dejar ordenado mejor. Que era por si se conectaban todos y para que no se viera como que yo le ingresé incluso el número de casos que tenían que desarrollar. Ya, pero como no se conectaron, tampoco vamos a poder dar al azar esos temas. O sea, los vamos a tener que dar al azar, ¿no? Ya entonces, los casos se los voy a dejar yo, se los voy a compartir, son los que están acá en la presentación que se llama Proyecto Minería Cielo Abierto. Y esa presentación se las voy a dejar, se las voy a compartir. Así que ahí van a poder encontrar todo lo que tienen que realizar con sus compañeros de grupo. Pero básicamente son temas relacionados con perforación y tronadura. Ya por ejemplo el caso 1 habla del contexto de una faena minera, norte a sur, ya la fase que está explotando, etcétera, etcétera. Lo primero es como más relleno, podríamos decir, porque tampoco van a tener que trabajar con esa faena ni con la zona donde están operando. Lo que importa es lo que viene en la parte productiva, que sería acá. La producción, que son 95.000 toneladas de material por día. ¿Qué significa material? Básicamente significa lo que es estéril más mineral. ¿Ya? Eso significa material. 95.000 toneladas son las que se están explotando o las que se están tratando de extraer con las mallas de perforación y tronadura al día. Así que ustedes eso después lo van a tener que llevar o acondicionar a ese contexto. El régimen de trabajo acá es de 8 horas cada turno, 3 turnos al día, 360 días trabajados al año. O sea, es como una faena gran minería donde trabajan casi todos los días del año y prácticamente 24/7. Como que no paran ahí. Temas geomecánicos o de la roca con la que se encuentran acá está la diorita. La diorita es como la roca madre del yacimiento. Una diorita que tiene densidad 2,7 toneladas por metro cúbico. Esa es la densidad de la diorita en este yacimiento. La parte mineral, la parte estéril del yacimiento, o sea, podríamos decir que es como la roca que va a estar alrededor del mineral,
va a ser de 2,4 toneladas por metro cúbico. Esto la verdad es que no lo van a tener que utilizar mucho. Básicamente van a tener que trabajar con densidad mineral. ¿Mm? Y densidad esponjada tampoco van a tener que trabajar con eso porque esto es más para carguillo y transporte. Es como lo que queda después de la tronadura del material. ¿Mm? Pero para términos de cálculo trabajen con la densidad mineral de la diorita. ¿Mm? Y con su resistencia a la compresión de 210 megapascales. Ya con eso pueden hacer varios cálculos, por ejemplo, relacionados con las perforadoras, con la clasificación de la roca, si es dura, mediana, blanda, en calcular las toneladas de mineral que van a estar sacando cada malla con esta densidad. Y así que son varios. Bueno, ahí ustedes tienen que ir acomodando la información que tienen versus lo que pueden ir sacando con cada uno de estos valores. ¿Ya? La altura de banco con la que tienen que trabajar es 15 metros. ¿Ya? ¿Por qué esa es la altura de banco? Es porque ustedes van a tener que proponer una malla. ¿Mm? Y esa malla va a tener que estar en función del barden, el espaciamiento, en, bueno, la altura de banco también, la pasadura, el taco, la longitud de carga explosiva, la cantidad de kilos de explosivos que están dentro de los pozos. Van a tener que calcularlos también. ¿Ya? Igual yo les voy a estar compartiendo una fórmula relacionadas con eso, quizás la próxima semana, lo más probable, porque este jueves no tenemos clase, ya así que esta va a ser como la única clase de la semana que vamos a tener. Eh, Así que yo creo que ya la próxima semana les voy a estar compartiendo fórmulas o más fórmulas de las que ya hemos visto y que ya han visto también en otras asignaturas en relación al barden, el espaciamiento, taco, pasadura, Profe, longitud ¿por de qué el jueves carga. no hay... ¿Alguien me habló? Sí, profe, ¿por qué el jueves no hay clase? Porque el viernes es feriado. Y ya, y el jueves Igual. igual se va a tomar como No, que feriado. cuando es feriado el día siguiente, las clases ¿Mm? se terminan a las 8:30. Ah, ya, profe. Sí. Es Profe, ¿y una este política que proyecto tiene. cuándo salió? Ahí les voy a entregar la fecha. ¿Ya? Ya. Al final de esta presentación sale la fecha de entrega y de presentación, porque es como un informe y una presentación. Ya, así que con esta información ustedes tienen que ir haciendo cálculos. Ahí ven ustedes, po, ¿para qué le alcanza? Yo creo que le alcanza prácticamente para todo, con lo que está acá. Eh, Solo que tienen que acomodar bien la información, ¿ya? Y asumir quizás ciertas cosas que se pueden asumir. Si están muy complicados con respecto a que falta algo para calcular alguna, no sé, alguna capacidad, por ejemplo, o que tenga relación con el modelo de la perforadora, sí, pues me pueden ir preguntando. Sí, no hay problema. Pero mientras sean cosas puntuales, ¿ya? Entonces, cada caso tiene prácticamente la misma información, solo que van a cambiar como las dimensiones de la faena en la que van a estar trabajando. Y acá el caso 2 que tiene relación con el otro grupo que está ahí, en, en esta planilla que yo también se la voy a compartir, ya se la voy a dejar ahí con los nombres. Bueno, voy a rellenar acá con los chiquillos que no asistieron para completar los 5 grupos. Y, y ahí van a poder ustedes después ver ahí su nombre y el caso correspondiente, el caso estudio con el que deberían trabajar. Entonces el caso número 2 es una faena más pequeña porque, bueno, acá son solo 50.000 toneladas de material por día que se tienen que perforar, tronar, cargar y transportar. ¿Mm? Solo 50.000. Acá son 2 turnos por día de 8 horas, o sea, trabajan menos tiempo incluso, y solo 250 días al año, ¿ya? Mucho menos que la otra faena, que la que vimos en el caso estudio número 1.
Acá la roca también es otra, es una arenisca. La anterior era una diorita. Una arenisca con densidad mineral 2,5 toneladas metro cúbico. Em, bueno, estéril y esponjada, creo que no las van a utilizar, ¿ya? Pero si, bueno, ahí vamos a ir viendo. Quizás ustedes, eh, para hacer algún cálculo, consideran que sí necesitan utilizar la densidad estéril y ahí lo vemos, ¿ya? Ahí lo vemos. Pero me parece que no la tienen que utilizar, ¿ya? A pesar de que está ahí, pero es más para temas de carga y transporte lo que se usa la densidad estéril y la densidad esponjada. Lo que sí necesitan para términos de perforación es la resistencia a la compresión. Ya ese valor es súper importante para determinar las perforadoras y si la perforadora cumple o no con poder destruir esa roca, ya con esa resistencia que tiene. Bueno, si trabajan con un trigono, por ejemplo, eh, tendrían que determinar si el empuje que puede generar ese tricono es capaz de destruir esa roca. Por ponerle un ejemplo nomás. Ya podría ser otra perforadora también, no solo tricono. Los bancos acá son más pequeños, son de 12 metros. Hay también lo otro que tienen acá los proyectos es que algunos tienen presencia de agua y otros no. Entonces eso les va a influir también en el tipo de explosivo que podrían proponer. Ya porque no todos los explosivos resisten el agua y no todos lo resisten más de un día. Así que van a haber algunos que igual van a estar limitados por eso si es que hay presencia de agua en los pozos. Ya, entonces, esta es la información, es bien acotada, o sea, no tiene grandes detalles, pero tiene lo suficiente. Con esa información es suficiente para que ustedes puedan hacer prácticamente todo el proyecto. ¿Ya? Entonces, cada caso va a tener esas particularidades. Em, lo que va a ir cambiando van a ser las toneladas que necesitan explotar diariamente, las densidades de la roca, porque son distintas rocas, em, la cantidad de horas que trabajan y días al año, cantidad de turnos. Acá se repite esa información, ¿por qué está así? Momento, momento. Eso está de más. Qué bueno que lo revise. Entonces, van a ir cambiando ciertos detalles, pero en general, como que todo tiene relación entre cada proyecto. ¿Ya? Entonces, el caso estudio número 3 va a tener estas condiciones. Este es como el yacimiento más grande que hay, porque es el que saca más toneladas de material al día, 180.000, y el que tiene alturas de bancos más grandes también, 17 metros de altura. Ya entonces como equivalente a lo que era Chucky, el Rajo Chucky, por lo menos en la altura de los bancos. O sea, a ese nivel de explotación estarían como enfrentándose. Entonces las máquinas y los explosivos y los sistemas de iniciación que tienen que proponer deberían estar más o menos en ese mismo contexto. Ya, a ver, 170, sí. Entonces, caso 4, aquí hay una faena más pequeña, trabajan 210 días, solo un turno, una faena bien pequeña, y la roca en este caso es una caliza, 2,6 toneladas metro cúbico, resistencia a la compresión más baja, ¿ya? 120 megapascales, altura banco 8 metros, ¿m? Em, y tiene algo de presencia de agua. ¿Ven? Entonces, todas estas características les van a hacer a ustedes enfrentarse a diferentes escenarios para que puedan proponer tanto perforadoras como explosivos dentro de sus mallas. Ya la próxima semana les voy a explicar cómo hacer las mallas, ¿m? Al trabajar con estos productos. O sea, con esta información de los proyectos.
Ya como, a pesar de que deberían saber cómo hacer las mallas, pero prefiero igual explicárselos porque si no después eh, pues se pueden ver entrampados o puede que no avancen porque les falta algo con respecto al diseño, ¿m? De los pozos. Y el último caso estudio acá son 40.000 toneladas, eh, también una faena más pequeña, dos turnos de 8 horas al día, 261 días al año. Esta es como una faena que trabaja de lunes a viernes prácticamente. La roca es un conglomerado, densidad mineral 2,6, resistencia a la compresión 140 megapascales, altura banco 12 metros, sin presencia de agua. ¿Mm? Esos son los 5 casos de estudios que van a tener para trabajar. Hay algunos alcances y condiciones que se piden para el desarrollo de estos proyectos. Ya aquí ustedes van a poder ver cuáles son las cosas que tienen que obtener en cada uno de los casos de estudio. ¿Ya? Por ejemplo, las perforadoras tienen que ver con qué proveedor van a trabajar, con qué modelo, cuántos números de perforadoras necesitan para el proyecto, los diámetros de perforación, por supuesto, la RPM, el pull down, la percusión que podría tener la perforadora, y todo esto fundamentado con metodología y criterios, ¿ya? Que podrían aplicar. Calcular velocidad de penetración, velocidad media de perforación. Ya esto es para el caso de triconos principalmente. Puede que hayan algunos proyectos que no se justifique utilizar triconos y que tengan que ser de TH, por ejemplo, o, o otra perforadora que no sea tricono, así que ahí habría que ver de qué forma utilizamos la información y también qué aplicaciones matemáticas podemos aplicar ahí. Pero en general la mayoría va a trabajar con tricono, así que van a ser las fórmulas que ya vimos antes en la perforación. Ya, también acá van a tener que justificar el tema de la selección de las brocas, ¿m? Todo lo que tiene que ver con las varillas, las brocas, algún tipo de accesorio extra que está involucrado en la sarta de perforación y que tengan también relación con la destrucción del macizo rocoso, o sea, destrucción desde el punto de vista de generar el pozo. ¿M? O sea, destruir la roca para que se genere el pozo. ¿Ya? Porque si es un macizo muy duro, van a tener que utilizar un tipo de roca. Si es más blando, pueden cambiar ahí el tema de los insertos, manejar los empujes. ¿Ya? Hay varias cosas que se pueden hacer para llegar a tomar la mejor decisión. Y con explosivos también tienen que elegir un proveedor, que en este caso sería como el fabricante de los explosivos, em, y los explosivos que van a estar pidiéndole a ese fabricante que les entreguen para que puedan realizar su trabajo. Ya, todo esto tiene que estar justificado desde el punto de vista técnico y si quieren también puede ser económico. ¿Ya? Si corresponde utilizar camiones de carga, que eso ya para gran minería a cielo abierto, ¿m? Bueno, ¿cómo pueden saber a qué tipo de minería se están enfrentando? Eso directamente lo pueden obtener con la altura de banco. ¿Ya? Hay un tipo de minería que es para bancos grandes, ¿m? Un tipo de minería que es para bancos medianos, que ahí serían los de 12, 10, 12 metros, y otro tipo de minería que es para bancos pequeños, ¿ya? Inferiores a 10 metros. Así que a partir de eso, uno sabe si puede utilizar un camión de carga o si básicamente el cargueo va a ser manual. ¿Ya? En faenas pequeñas, con bancos inferiores a 10 metros, se utiliza más el cargueo manual. Ya, así que, bueno, básicamente son todos los recursos, incluso los operarios, ¿ya? Incluso el personal que trabaja cargando los pozos, se podría considerar que es un recurso, ¿ya? Es un recurso humano, ¿no? Así que también hay que evaluarlo económicamente.
Em, bueno, el tema de la malla y la distribución de los pozos que va a tener, yo les voy a estar compartiendo también a algunos autores la próxima semana para que vean si utilizan eso o quieren utilizar otros que ya manejan de antes y que encuentran que es más sencillo, o se pueden quedar con los que yo les comparto también. ¿Ya? Yo les voy a compartir un par de autores que son bien parecidos entre sí, que son Konya y Yach. Quizás lo vieron antes, ¿ya? Pues lo más probable es que sí. Eh, pero si prefieren, si no lo han visto antes y prefieren trabajar con ellos, por lo que yo les mencioné ahora, que consideran que les acomoda más, también lo pueden hacer. ¿Ya? Yo les voy a estar entregando más herramientas, pero no quiere decir que sean las únicas que tienen que usar. Ustedes son libres de usar lo que yo les propongo, de utilizar esa ayuda o de hacerlo mediante otro procedimiento. Ya el tema de el diagrama de disparo principalmente, que ahí es donde se aplica más la matemática y el análisis para poder obtener la distribución de los pozos también en la malla. Ya la idea es que también generen tablas y gráficos de toda la información de perforación y tronadura, ¿ya? Por ejemplo, un gráfico de torta, estos circulares, donde pueden dividir esa torta en varias partes y a cada una de esas darle como lo que se gastó en cada cosa. ¿M? Ya, por ejemplo, si lo hacen con respecto a la tronadura, pueden poner ahí, ya utilizamos ANFO, ¿cuánto se lleva el ANFO del 100%? Ya, supongamos que el ANFO es el 70%. Ya, ¿cuánto se llevó el sistema de iniciación? Un 15%. El amarre a la superficie, un 5%. El taco, 5%, ¿ya? Así. Con respecto a eso, tiene que ver la generación o la organización de la información en tablas y gráficos. Lo otro que tienen que hacer acá, yo creo que por lo menos uno del grupo debería tener el AutoCAD instalado en su computador, en su notebook, ¿ya? O tener la posibilidad de trabajar con ese software, por lo menos uno del grupo. Así que les vamos a pedir la malla de perforación traspasada al AutoCAD. Cosa que ustedes me envían después la malla en AutoCAD y yo la reviso ahí, en el mismo AutoCAD. ¿Ya? Vamos a dejar un poquito el tema de realizar los dibujos a mano en el cuaderno, ¿ya? Porque la ocasión lo amerita, ¿m? Y también porque lo solicitan así desde la casa central. Y al final, todo lo que tiene relación con costos. ¿M? Lo que a mí me interesa es que puedan darme el valor en dólares por tonelada, tanto de la perforación como de la tronadura. Y si quieren hacer, en el caso de la tronadura, que uno tiene más opciones para moverse ahí, si quieren hacer ustedes dos tipos de malla y mostrar los dos para decir por qué se quedaron con uno y con otro no, la idea es que sea así. ¿M? Eso sería lo ideal. Pero si no le alcanza el tiempo y solo alcanzan a hacer una malla y a valorizar esa malla en dólares por tonelada, ya también está bien. ¿M? Puede ser una o dos mallas de tronadura. Lo ideal es que fueran dos para que las comparen y digan o justifiquen el por qué se quedaron con una y con otra no. Ya, pero si le alcanza el tiempo solo para una, también va a ser aceptado. Ya, entonces ahí dentro de esos costos va a estar todo lo que tiene relación con mano de obra, combustible o energía eléctrica, los aceros perforación, la lubricación que utilizaron, las mantenciones, em, y bueno, en el caso de la tronadura, todo lo que tiene que ver con los precios de los explosivos y accesorios utilizados ahí. ¿Qué debe tener el informe? Van a ser dos avances, ¿ya? El primero es como la parte netamente técnica, ya donde está todo lo que son números perforadoras, número de pozos, los autores que utilizaron para hacer la malla, el factor de carga, algún método también que justifique que esa malla va a dar buenos resultados. Eso va en el primer avance, como la parte técnica. Entonces, eso en el informe tienen que presentar un índice, introducción, objetivos
alcance y límite, marco teórico breve y que solo se aplique a su proyecto. Ya, por ejemplo, en el marco teórico, si ustedes van a trabajar con los sistemas de iniciación no eléctricos, no tendría por qué estar el sistema electrónico en el marco teórico. ¿Ya? A eso me refiero con que sea breve, como justo y preciso, no que incluyan cosas que no están ocupando ustedes. Y ahí en el caso del desarrollo, tienen que estar los principales cálculos desarrollados también. ¿Mm? Bueno, por eso se llama desarrollo. No me sirve a mí que me envíen una planilla de Excel con los cálculos, ¿ya? Eso no se acepta para evaluarlo. Tiene que ser un desarrollo con fórmulas dentro del informe. Y un análisis técnico de los resultados que obtuvieron, pues, tanto de la perforación como de la tronadura. Ya cuando es la fecha de entrega para eso, bueno, más o menos como en un mes más, deberían entregarme el informe y también deberíamos estar presentando este avance. ¿Ya? La presentación la vamos a dividir en 2 días, de la misma semana, ese lunes 14 y jueves 17, ¿eh? Sí, creo. La vamos a dividir en 2 días, ¿ya? 3 grupos deberían presentar un día y otros 2 o 3 grupos el segundo día. Así que el informe me lo entregan todo el lunes y la presentación la dividimos en 2 días. Ya en la presentación también debería estar para la misma fecha, 14 de junio. En la presentación es más resumido todo. Ya tiene introducción, objetivo, alcance, límite, desarrollo y análisis técnico. Pero tiene que ser como más, o sea, sin marco teórico. Olvídense de agregar marco teórico en la presentación. ¿Ya? Eso no aplica ahí, porque estarían perdiendo tiempo. ¿Ya? Estarían perdiendo tiempo si incluyen marco teórico. Entonces la presentación, dependiendo del grupo, va a ser el lunes 14 o jueves 17 de junio. La primera. Bueno, ahí ya en su intranet también debe estar actualizado lo que es la fecha y la ponderación que va a tener cada una de estas evaluaciones. ¿Ya? Así que eso en el primer avance, que es la parte técnica. En el segundo avance, que es la parte económica, bueno, ahí tiene que haber un informe un poquito más complementado, porque tiene que tener la parte técnica más la económica. Y también se van a agregar a lo anterior del primer informe todo lo que es el análisis económico de los resultados, conclusiones y recomendaciones de tanto la parte técnica como económica, y además el desarrollo de la parte económica. ¿Ya? Así que y es como el informe final, en ese caso. También agregar bibliografía a este último informe, que deberían entregarlo el 12 de julio, bajo las mismas condiciones del primero. Para la presentación también unos 2 o 3 grupos el lunes y unos 2 o 3 grupos el jueves de esa misma semana. ¿Ya? Lunes 12 y jueves 15 creo que sería, de julio. ¿Ya? Así que con eso sería como el final de la asignatura, que estarían como aplicando básicamente todo lo que vimos en el semestre. ¿M? Y lo que vieron quizás también en extracción mina 1. Ya, en el caso de la presentación, debería estar con estos ítems presentes: ya: introducción, objetivo, alcance, límite, desarrollo, análisis técnico y económico, conclusión y recomendaciones. Ahí les voy a estar dando más detalle de cuánto debería durar la presentación. Ya, pero en general nosotros tratamos de que las presentaciones duren unos 15 minutos más o menos. Ya, aproximadamente eso. Cosa de que los grupos, si son 3 grupos, en unos 50, 60 minutos alcancemos a poder hacer su presentación y también una pequeña retroalimentación de lo que fue la presentación, ya para esa fecha. Así que ahí le voy a subir una pauta, una rúbrica, con respecto también a cuánto porcentaje de evaluación va a tener cada uno de los ítems que están aquí, pues: introducción, objetivo, alcance, desarrollo, análisis técnico. Pero bueno, por lo menos yo en esta parte
de desarrollo, análisis técnico, conclusión y recomendación, ahí está como el 70%, entre 70 y 80% de la nota, ¿ya? Introducción, objetivo, alcance y límite deben tener 30% o menos, ¿ya? El fuerte de la nota o a lo que se le da más énfasis es a este sector de acá, ya que tiene que ver con los resultados también que ustedes obtienen y el análisis y conclusiones que sacan de esos resultados. Ya, chiquillos, así que les voy a compartir esto. Se lo voy a dejar ahora acá en los archivos del curso. También les voy a dejar lo que son los grupos con los que tienen que trabajar. Así que ahí van a poder ver acá los materiales de la clase, qué grupo les tocó, con qué tienen que trabajar y bueno, todo lo que vimos recién de las fechas. ¿Vale?